Buenos días. Estamos viendo los textos no verbales. Estos textos no verbales están relacionados principalmente con la semiótica. Entonces, estos textos no verbales que están relacionados con la semiótica se dividen principalmente en tres disciplinas. La primera disciplina sería la kinésica, que tiene que ver con todos nuestros gestos, con todos nuestros movimientos que hacemos. Entonces tiene que ver con los movimientos de la cara, de las manos, del cuerpo, de cómo caminamos, de cómo nos movemos. Todos estos elementos kinésicos van a ser significativos y por eso alguien puede ser un actor, alguien puede ser un modelo o también un político los va a estar manejando a la hora de hablar. Después habría otros elementos muy importantes que serían aquellos que tienen que ver con el espacio, ¿no? En qué espacio se va a tomar esa fotografía, en qué espacio se va a tomar ese video, y todos los elementos que tienen que ver con la utilería, la escenografía y todos los otros elementos que son muy importantes. Esos serían los elementos espaciales de objetos, utilería, principalmente. Y luego estarían los textos paralingüísticos. Estos textos paralingüísticos tienen que ver con el tono de voz, con el volumen, con el timbre y también en algunos otros aspectos estarían relacionados con la música y los ruidos que se oyen en algún video, en alguna película. Y todos estos elementos eh, no verbales o todos estos elementos semióticos también van a ser importantes para analizar este, los textos multimodales. Entonces vamos a ver esta concepción amplia del texto multimodal que va a utilizar estos elementos de la semiótica y que ya no nos quedamos solamente en el discurso escrito o ya no nos quedamos solamente en el discurso hablado, sino ahora vamos a incorporar imágenes, sonidos, música, elementos gráficos y otros elementos significativos como el color y la distribución de los elementos en el espacio y la distribución de los elementos en el tiempo. Entonces vamos a ver un video que nos habla de esta relación de los elementos semióticos con los textos multimodales, con estos discursos que son más complejos y que aparecen principalmente en estos nuevos medios de comunicación. Bueno, ya vimos en qué consistirían los textos multimodales y nosotros podíamos estudiar una gran variedad de textos multimodales. Entonces podíamos aplicar esta teoría a un meme, a una infografía, lo podíamos aplicar también al cómic, lo podíamos aplicar a un cartel o lo podíamos aplicar a ver cómo está funcionando, cómo está elaborada una página web. Entonces había múltiples variedades de estos textos multimodales y lo que yo tendría que ver principalmente serían cuatro aspectos, ¿no? Tendría que ver la parte de los signos, la parte de las imágenes y también tendría que ver la parte kinésica de los gestos, de los movimientos de las personas, la parte espacial de cómo están relacionados las personas con el espacio y las personas entre sí mismos. Y el último punto importante sería el punto del paralenguaje, qué tono de voz está utilizando, con qué intención, qué volumen, qué timbre, si existe música, si no existe música. Estos serían los elementos principalmente no verbales o los elementos semióticos que estarían siendo necesarios para poder analizar un texto multimodal. Por último, vamos a pasar a un video realmente muy cortito, no es tan largo, este solamente es cerca de 10 minutos, que nos van a dar otras características muy importantes de los textos multimodales. No me acuerdo si está dividido en 5 o 6 aspectos, pero son 6 aspectos como bastante sintéticos de cómo funcionan estos textos multimodales. Entonces voy a compartir pantalla para ver este segundo video. Bueno, entonces si se fijan, los textos multimodales principalmente van a estar en todos los campos de las redes sociales y un autor que va a estudiar mucho esto de los textos multimodales va a ser Kres, ¿no? Entonces, como que nosotros pensamos que siempre estamos en algún medio, en alguna forma, solamente imágenes o solamente escritura, pero en realidad siempre están combinando todos estos sistemas, ¿no? Está combinando el sistema de la imagen, con el sistema del texto, con el sistema de la palabra, con el sistema de la música,
y ya cuando están combinando todos estos elementos van a constituir un texto multimodal, ¿no? Algo que también era como muy interesante en el video es que también podemos analizar el TikTok, ¿no? Entonces también podemos analizar un TikTok para ver cómo están funcionando todos los elementos de la palabra, la música, el gesto, las imágenes, el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos aplicarlo al TikTok, al cartel, a la página web, a un meme, a una infografía o también a un determinado tipo de cómic. Entonces tendríamos una gran variedad de textos multimodales. También podía ser una película, también podía ser un comercial, o también podía ser los comerciales que están de campañas políticas, que te manejan música, te manejan escritura, te manejan determinado tono de voz, determinada intención. Entonces todos esos comerciales que nos están invadiendo y no sé, que ahorita creo que ya pararon un poquito porque hay una semana de veda electoral, pero creo que durante 2 meses estuvimos invadidos por estos comerciales políticos, y si no son los comerciales políticos, son los comerciales publicitarios, ¿no? Entonces estamos invadidos ya sea con textos multimodales fijos o con textos multimodales que tienen que ver con la imagen en movimiento. Entonces vamos... Yo, profe, Sí, nada más como una duda de qué es lo paraverbal, porque eso no me quedó muy claro. sí, lo paraverbal sería ese énfasis que tú le vas a dar mediante el lenguaje. Entonces, en el caso cuando estaban explicando el cartel, te decían que algo estaba con rojo o algo estaba con mayúsculas o a lo mejor algo estaba más arriba para resaltar la parte del texto. Entonces, la parte de lo paraverbal resaltaría la parte del texto. Entonces, muchas veces se dice que cuando tú escribes con minúsculas es como si estuvieras hablando normalmente, y cuando escribes con mayúsculas es como si estuvieras hablando de una manera más fuerte. Eso sería por la parte de la escritura, pero por la parte de cuando yo estoy hablando verbalmente, cuando yo estoy hablando verbalmente, tengo un tono, tengo una intención, tengo un volumen, tengo un timbre, tengo un ritmo, y todas estas características que yo le doy a la manera en que estoy hablando, eso sería el lenguaje paraverbal. Entonces, cada quien tenemos un estilo de hablar, y en ese estilo de hablar ya tenemos determinadas características paraverbales, ¿no? Entonces me ha pasado muchas veces que cuando alguien está dando clase, de repente van a dar clase y hablan bien bajito, 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 ¿no? Entonces tú dices, bueno, así hablarán en la vida cotidiana, o por qué están hablando tan bajito cuando están exponiendo, ¿no? Entonces, esas características de entonación, estas características de tono, de volumen, de timbre, ¿no? Creo que ahorita me acuerdo del programa de la niñera, y creo que la traducción gringa le ponían una voz bien aguda, en la traducción mexicana no le ponen una voz tan aguda, pero también sería una característica de hablar, ¿no? Hay gente que habla muy grave, hay gente que habla como muy agudo, ¿no? Yo hoy en la mañana me levanté y yo estaba así como medio sorprendido de que ahora estoy hablando así como más eh, grave, creo que pero a veces como que sí hablo bastante agudo, ¿no? Entonces serían estas características que tú le das a la manera de hablar, ¿no? Entonces principalmente un locutor va a cuidar el volumen, va a cuidar el tono, va a cuidar la velocidad, va a cuidar el ritmo, va a cuidar la entonación, le va a cuidar a qué énfasis le está dando, a qué palabras le está dando énfasis. Entonces todos estos diferentes contenidos de cómo manejas tu voz son muy importantes. Fíjense en los de youtubers o fíjense en los de TikTok que siempre dicen bienvenidos a la clase, y ahora que ya va a ser la clase, pero así casi casi gritando para incitarte a que tú veas ese video de YouTube, o más en los TikToks, ¿no? En los TikToks también a veces como tú utilizas una entonación así como muy exagerada para atraer a tu público. Eso también lo utilizaría un político, o también muchas veces en los comerciales, también de repente, ahorita estaba viendo un comercial y decía, pero no hay nada más que pensar, ya vaya a comprar el producto, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo no voy a pensar si me conviene o no me conviene ese producto, si está barato o no está barato? Pero hacían mucho énfasis en eso, de que ya, y no hay nada que pensar, ¿no? Entonces la frase, no hay nada que pensar, estaba así como muy enfatizada. Entonces lo paraverbal es todo lo que tiene que ver con la manera de hablar, de tono, entonación, timbre, volumen, todas esas características principalmente. Gracias, profe. Sí, aquí este Arturo tiene una pregunta. Sí, profe, no, no es una pregunta como tal, sino un comentario. De que pues sí me pareció muy interesante el hecho de que los textos multimodales abundan en nuestro mundo, ¿no? Porque al menos a mí en un principio cuando mencionó lo de textos multimodales y de las canciones y eso, yo no entendía muy bien a qué se refería.
¿no? Pero ahorita ya con eso sí es como de, pues mira, involucra el hecho de que tiene un texto y tiene a lo mejor un sonido, un ritmo y cosas así. Entonces yo honestamente al principio no lo entendía, pero pues sí está, más que nada está muy interesante porque salimos a la calle y vemos un espectacular y hay un claro ejemplo de un texto multimodal, ¿no? Si hay, no sé, por ejemplo ahora de los, sketch políticos o las propagandas políticas que salen, por ejemplo, me recuerda el de, creo que era del PRI o algo así, que suben a la gente a un camión que según es de Morena y los llevan a un pueblito y los abandonan. Entonces ahí tiene como cierta relación con esto. Y de la concepción que tenían de comunicación en tanto comprensión del mensaje, me recordó también a otra clase que igual planteaban esa definición de comunicación. Y ya. Sí, también en ese comercial político cambia mucho la música, ¿no? Entonces, supuestamente cuando los dejan ahí, todos abandonados, ponen una música así súper tristísima para enfatizar, el mensaje, ¿no? Entonces, con esa música súper triste, pues casi están apelando a tus emociones, ¿no? Entonces, si fijan ahorita también en los comerciales políticos, ahorita, primero estuvieron así como criticando mucho y era como música muy triste, ¿no? Y ahora creo que ya también están haciendo una música que es así súper alegre y ya te dicen, vota PRI, vota PAN, vota PRD, pero con música muy alegre, ¿no? Entonces, la música también sirve para enfatizar estas emociones, para que tú te identifiques con ese partido o con ese conductor que está mencionando determinadas acciones, ¿no? Entonces, el texto multimodal pues va a combinar, como tú dices, el tono, la música, las imágenes, el color, el gesto, el movimiento, todos los diferentes elementos y los va a combinar todos para producir un mensaje más efectivo. Aquí tiene levantada la mano Marlene. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Solo para tener en claro bien esta parte de el icono y el símbolo, a ver si lo entendí bien, le planteo lo que yo entendí. El icono se refiere más que nada a todas estas imágenes o símbolos que son iguales para casi toda la población o la mayoría de la población o toda la población en cuanto a, por ejemplo, la cinta policíaca, ¿no? Que para la mayoría simboliza esa restricción del paso, ¿no? O que ahí están trabajando algo, eso sería un ícono. Y el símbolo es algo que se crea más culturalmente, de acuerdo a cada cultura, de acuerdo a pues cada grupo que, que crea su cultura, que tiene una cultura particular. Es decir, que para mí no sería lo mismo, no sé, algo que simbolice algo muy importante, no sé, en Alemania o en Australia. O sea, eso es la diferencia entre icono y símbolo. Sí, exactamente. Los iconos son como cosas que conocemos en la realidad y que son fáciles de identificar, ¿no? Entonces puede ser una playa, puede ser un árbol, puede ser un coche, tú lo reconoces inmediatamente. Y en cambio el símbolo depende de la cultura. Entonces, por ejemplo, está la rosa roja. Y nosotros los latinos pues decimos, no, la roja rosa es para dársela a la novia, porque lo identifico con el amor, lo identifico con la pasión, lo identifico con la mejor que quiere ser mi novia, ¿no? Entonces ahí sería un símbolo cultural, la rosa roja. Pero también en Francia, no me acuerdo si en la década de los 70 o en la década de los 80, creo que François Mitterrand, creo que salía con una rosa roja y todos sus diputados y todos sus senadores tenían una rosa roja. Entonces, en ese contexto más simbólico, en ese contexto más cultural, la rosa roja significaba el Partido Comunista. Entonces, si nosotros vemos una rosa roja, pues como estamos en México, pues simboliza el amor, simboliza la pasión, pero en Francia, en algún momento, la rosa roja llegó a significar el comunismo, ¿no? Ya ven que el símbolo tradicional del comunismo es que corta el trigo, y que corta el trigo es el símbolo del comunismo, ¿no? Pero también en ese sentido, la rosa roja significaba el comunismo, ¿no? O también para nosotros vestirnos de negro para un funeral es así la ropa correcta, la ropa simbólica que tú tienes que llevar para un funeral, ¿no? Pero parece ser que en Japón los funerales no van vestidos de negro, sino van vestidos de blanco, ¿no? Entonces para en Japón, un funeral, lo correcto sería ir de blanco, y aquí en México creo que se veía muy raro alguien que va de blanco a un entierro o a un funeral, ¿no?
Entonces, eso serían como símbolos, símbolos de la muerte o símbolos de la rosa, ¿no? También nosotros pensamos que los angelitos pues, son como bien universales porque tienen su bata, su capita, su aura, pero a lo mejor no sé si en África vayan a entender que eso es un angelito, ¿no? O algunas tribus muy alejadas, no sé si entiendan que eso sería un angelito porque son símbolos muy europeos, ¿no? Entonces hay símbolos muy europeos, no sé, que puede ser el de Zeus, el de Artemisa, el de los diferentes dioses o el de los diferentes héroes, que son símbolos que provienen principalmente de Grecia, que provienen principalmente de Roma y que casi todos los países la conocemos, pero a lo mejor puede haber ciertas culturas que no reconocen estos signos este, que vienen de Grecia, que vienen de Roma, o estos signos completamente católicos, ¿no? Creo que también nosotros a veces somos católicos y a veces no conocemos todos los signos católicos, los signos cristianos, porque ya ve que hay diferentes santos, ¿no? Hay diferentes santos y muchas veces cada santo tiene un animalito, ¿no? Entonces tú ves una mujer y ya sabes que es una santa, pero a veces no sabes si es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, y hay montones de vírgenes y montones de santos, y también eso serían codificaciones simbólicas, y a veces no reconocemos todos estos símbolos de los santos y de las vírgenes, ¿no? Entonces los símbolos sí son completamente culturales, y en cambio los iconos son aquellas cosas que yo reconozco desde niño, ¿no? Entonces desde niño me enseñan cómo es el diablo, cómo es Mickey Mouse, cómo es algún personaje de Star Wars, cómo es el bebé Yoda. Entonces reconozco cuando veo una imagen de esos personajes, lo reconozco, y esa sería la relación icónica, la relación de igualdad entre la imagen y el objeto real, ¿no? Y como tú mencionas, el símbolo sí sería más de tipo cultural, ¿no? Entonces, un ejemplo que se me ocurre es que muchas veces dicen que cuando se representa a la Virgen María, siempre lleva un libro. Entonces tú dices, ah, pero ¿por qué llevará un libro que le gustaba leer mucho? Pero no, simbólicamente se representa que es que es cristiana, que es católica, ¿no? Y que está siguiendo la Biblia, que está siguiendo la Biblia, ¿no? Entonces por eso siempre se representa con un libro, y creo que también a veces también a la Virgen la representan con una rosa blanca, y creo que eso también significaba la pureza, porque ya ven que fue concebido por el Espíritu Santo, entonces aunque tenga un hijo, sigue siendo virgen, y por eso siempre tiene su flor blanca, que significa la pureza, lo inmaculado. Sí, Profe, sí, entonces esto lo podríamos relacionar también con la teoría de Ronald Barthes en cuanto a la de, ¿cómo se llama? Retórica de la imagen. No, sí, perdón, análisis de la imagen. En cuanto a lo connotativo y lo denotativo, el icono sería algo denotativo y el símbolo algo connotativo. sí, exactamente. En el caso de lo denotativo, muchas cosas pueden denotarnos, ¿no? Entonces, mi peinado denota, mis lentes denotan, mi barba denota, mis arrugas denotan, ¿no? Connotan, perdón, connotan. Entonces serían connotaciones, ¿no? Si tengo mucho maquillaje, si tengo poco pelo, si tengo muchas arrugas, si tengo lentes, todo eso me estaría produciendo determinadas connotaciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver a una mujer de pelo negro, a una mujer de pelo blanco, a una mujer negrita, a una mujer blanca que esté vestido con determinada ropa, siempre me está produciendo determinadas connotaciones. Y muchas de esas connotaciones principalmente van a estar dadas porque hay símbolos. Hay símbolos que yo logro reconocer, ¿no? Entonces si veo a una geisha de Japón, ya la relaciono con determinadas características, ¿no? Y creo que lamentablemente muchas veces cuando ven al charro o cuando ven al indito mexicano con un sombrero así de paja, lo relacionan con lo mexicano, ¿no? Entonces dicen, ese charro es mexicano, o ese indito es mexicano, ¿no? Porque también tiene como un valor simbólico ese charro o ese indito que está con su burrito, ¿no? Entonces creo que en algunos países piensan que México es ese indito con un burrito, ¿no? Y ahora en el siglo XXI, creo que en México ya están en peligro de extinción los burritos, ¿no? Entonces, es algo completamente cultural, que nosotros vemos así a las otras culturas o nosotros nos vemos así a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí varía un poco dependiendo de las regiones, varía un poco dependiendo de las culturas, pero siempre reconocemos los diferentes símbolos, ¿no? Entonces acá atrás creo que de repente está un personaje que representa así el malo del espacio, ¿no? O una cámara ya representa que esto es una película, o ciertos objetos, ciertas personas
van a tener ese significado simbólico, ¿no? Entonces muchas veces, aparte de que sea solamente un signo aislado, tiene como toda una carga simbólica muy amplias, como en el ejemplo de María Félix, que se sentaba en un trono, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién se sentía María Félix para sentarse casi casi en un trono, así estilo barroco, completamente dorado, y no sé si tenía piedras preciosas, pero era como todo un símbolo de estatus, de que se sentía como la actriz más importante de México, y por eso era capaz de siempre sentarse en casi en un trono, ¿no? Y creo que cuando va a que la entreviste Verónica Castro, lleva el trono, no solamente lleva su propio trono, sino lleva su propio cuadro para que esté atrás de ella. Entonces son símbolos así, completamente signos, culturales, ¿no? Ahorita estaba viendo un meme muy chistoso que ponen a este Elvis Presley, que es un cantante de rock, y le preguntan a una chica de secundaria, ¿quién es ese que está, en la fotografía? Y él dice, es Albertano. Dice que es Albertano porque tiene el pelo así, un poco largo, y entonces la gente no conoce a Elvis Presley, el cantante de los 50, y entonces lo identifica más con Albertano, entonces ahí llega como una confusión en cuanto al tipo de símbolo que está representando, porque identifican a Albertano porque sale en la televisión y ya nadie se sabe las canciones de Elvis Presley. Sí, no sé si haya por acá, alguna otra manita levantada. Voy a ver si hay por acá. No, no veo manitas. O quiere hacer la pregunta directamente. No, ya no hay manitas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta directamente? No, profe, creo que ya no. Bueno, entonces nos vemos el día viernes y vamos a continuar viendo más características de los textos multimodales, principalmente de lo que dice Cres, que es uno de los principales estudiosos de los textos multimodales y de la teoría del discurso. Entonces nos vemos el viernes, y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, nos Igualmente, vemos el cuídese mucho. viernes. Gracias, igual, Gracias, profe. profe. Cuídese. En Hasta luego. salud. Gracias.